Dice la palabra del Señor: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos en este tiempo de angustia, tiempo de tribulación, viendo cosas verdaderamente increíbles. La palabra del Señor dice que el corazón de los hombres desfallecerá por las cosas que sobrevendrán. Hay un gran aumento de maldad. El hombre se ha convertido en un depredador del medio ambiente. Y este hombre tiene un corazón en este momento egoísta, rebelde, amador de sí mismo, intemperante, vanaglorioso. Y esto hace entonces que se sufra en el mundo. El hombre está sembrando discordia, guerra, violencia. Hay problemas familiares, huracanes, asesinatos, problemas económicos, problemas financieros, problemas emocionales, enfermedad, destrucción. Nosotros podemos estar seguros que estamos viviendo en un tiempo de oscuridad. Y claramente también en un mundo de confusión, en un mundo de inseguridad. Ahora, en medio de estas malas noticias, el salmista nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si hay algo que el mundo necesita en este momento, en este tiempo, son buenas noticias en medio de las malas noticias. Si hay algo que el mundo necesita en este tiempo, hermanos, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios en tiempo de oscuridad. Oremos nuevamente. Bendito Dios y Padre, damos gracias, Señor, por tu espada. Esta espada que debe de resplandecer, Señor, en el tiempo del fin. Ayúdanos como iglesia a comprenderlo, Padre. Y ayúdanos, Señor, por favor, a ser instrumentos en tus manos para comunicarle al mundo de tu gran amor. Danos tu bendición en esta mañana, Señor. Lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Yo voy a pedirle a todos los que deseen ir anotando los textos que lo hagan. Vamos a ir un poquito rápido. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 9. Pedro se une al salmista y nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hay algo que tenemos seguro en medio de la inseguridad y es la palabra de Dios. Y nos dice Pedro que nosotros debemos de estar atentos. Y ya no habla como una lámpara, sino dice como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia no debe ser de interpretación privada, nos sigue diciendo Pedro, como también nos dice que es obra del Espíritu Santo. Debemos estar atentos. Pregunto entonces, ¿atentos a qué? Atentos a la palabra. ¿Como quiénes? Hechos capítulo 17, versículo 10, nos habla de unos personajes que fueron nobles, los habitantes de Berea, los bereanos. Y ellos tenían una característica muy interesante, dice la Escritura. Ellos escudriñaban cada día la Escritura para ver si lo que Pablo y Silas les decía era correcto. Jesús nos dijo a nosotros en nuestro tiempo: escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué hablan las Escrituras entonces? De Cristo, ¿no es así? Bien, nosotros en esta mañana nos vamos a concentrar 3 preguntas, 3 respuestas. Primera pregunta: ¿qué es el Evangelio y su propósito? Segunda pregunta, en este caso específico, ¿cuál es el aporte de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y tercera y última, ¿de quién nos quiere convencer el Espíritu Santo? Muy bien, ¿qué es el Evangelio? La definición sencilla de Evangelio es la buena nueva, la buena noticia, ¿no es cierto?
Y vamos a necesitar en esta mañana dos llaves importantes para abrir el Evangelio, para entender la palabra de Dios, para entender la Biblia, para entender la profecía. Primera llave, Lucas 11:52. Hay de vosotros intérpretes de la ley, dice el Señor, porque habéis quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Primera llave que ocupamos, ¿cuál es entonces? Conocimiento, número 1. Segunda llave, el concepto de unidad, ¿sí? Cristo dijo claramente: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Unidad. Cuando usted toma un versículo de la Biblia y usted lo analiza, usted tiene que recordar que ese versículo es parte del todo, que es parte de la unidad, ¿sí? Este concepto del todo y las partes es determinante y muy importante a la hora de estudiar la profecía, a la hora de estudiar la Biblia. Y decía que este concepto es tan importante como que usted pueda decir: brazo es a cuerpo, como rama es a árbol, como pata es a mesa, como llanta es a carro, ¿sí? El todo y la parte y el todo, como dedo es a mano y como mano es a dedo. Decía que este concepto es tan importante que lo vamos a ampliar con una parábola que es originaria de la India. Se nos cuenta en esa parábola que el rey hizo llamar a sus sabios. Esos sabios, con sus ojos vendados, tenían frente a ellos algo que era el todo, pero a cada uno de ellos le tocó una parte de ese todo. Así es que ellos comenzaron a tocar el todo que tenía, que era un elefante. Cada uno tocó la parte que le correspondía y luego se reunieron y no pudieron ponerse de acuerdo. Esto está pasando hoy en día a la hora de estudiar el Evangelio y a la hora de definir el Evangelio. Se conocen muchos evangelios que son parte del todo, y aquí es donde se genera confusión, cuando alguno de ellos quiere hacer de esa parte el todo. Pongo un ejemplo. Si usted le pregunta a un estudiante de la profecía ¿cuál es el evangelio? Él va a responder inmediatamente: el mensaje de los 3 ángeles. Otro dirá: no, es el mensaje del 4º ángel. Otro dirá: bueno, el evangelio es la cruz del Calvario, la sangre bendita derramada en la cruz. Otro: el mensaje de la gracia, el mensaje de la misericordia, el mensaje de la salvación, el evangelio eterno, la verdad presente, el evangelio del reino. Todos y cada uno de ellos son evangelios importantes, pero todos y cada uno de ellos son parte del todo. Juntos vamos a estudiar cuál es ese todo, ¿sí? Hagámoslo entonces. Vamos a preguntarle a Pablo que nos ayude en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Primer definición de Pablo. Vamos a escuchar 5 definiciones de Pablo. Primera de ellas, partes del todo. Nosotros predicamos a Cristo, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Primera definición, ¿cuál es? Cristo crucificado. Hechos capítulo 9, versículo 20. Pablo está predicando ahora en Damasco. Vamos a viajar rápido, decíamos. Pablo está predicando en Damasco. Y Pablo comienza en Hechos 9:20 y dice: enseguida predicaba Cristo en la sinagoga, diciendo que este era, ¿quién? El Hijo de Dios. Segunda predicación de Pablo: Cristo, Hijo de Dios. Tercera, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí: Cristo murió por nuestros pecados. Tercera definición: Cristo muere por nuestros pecados. Cuarta de ella: Cristo fue sepultado. Primera de Corintios 15:4. Y Cristo resucitó al tercer día. Vean ustedes ahora el énfasis que Pablo le da a la resurrección. El apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y somos hallados falsos testigos de Dios. Imagínense ustedes, 5 definiciones. Vamos a pedirle a Pedro: Pedro, ayúdenos un poquito. Capítulo de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo número 21.
Pedro ahora nos ayuda hablando acerca del evangelio. Y Pedro nos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice el apóstol? Será salvo. Muy bien, Cristo como Señor, Cristo como Rey, varones israelitas, Jesús Nazareno, aprobado por Dios. ¿De quién está hablando Pablo ahorita entonces? De Cristo, ¿no es cierto, Pedro? Perdón, de Cristo, Cristo Nazareno, Cristo aprobado, Cristo centro del evangelio, y habla del señorío de Cristo. Pero adicionalmente, él dice, ustedes lo prendieron. Ustedes le quitaron la vida al autor de la vida. Ustedes lo crucificaron. ¿Y saben una cosa? Dios lo resucitó. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí? Y sigue agregando y concluye Pedro en el 2:36, Hechos 2:36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Dios le ha hecho Cristo. Entonces miren ustedes cómo Pedro comienza presentando el señorío de Cristo y termina su sermón poderoso pentecostal hablando nuevamente acerca de Cristo como Señor. ¿Recuerdan cuando Cristo preguntó, ¿quién les dice a la gente que soy yo? Y Pedro respondió, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios. Poderosa declaración. Muy bien, ahora bien, hablar de Cristo entonces es hablar del todo de la Biblia. La Biblia de tapa a tapa nos va a hablar de un personaje, Cristo Jesús. Y la pregunta entonces sería no, ¿qué es el evangelio? La pregunta es, ¿quién es el evangelio? Y la respuesta es Cristo Jesús. Él es el todo. Todo tiene que girar en torno a Él. Él es el don, Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el yo soy. Cristo Jesús, hermanos, amados. Y ahora bien, ¿de qué trata la Biblia? Dijimos, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Pregunto, hermanos amados, ¿quién fue el creador de todas las cosas? Colosenses dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es el Señor de la creación. Y Cristo como creador de todas las cosas merece entonces toda la honra y toda la gloria. Los cielos cuentan la gloria de ¿quién? Entonces, de Cristo. Cristo es glorioso en la creación. Pero también Cristo, ese Rey, ese amo y Señor del universo, se hizo siervo y caminó entre los hombres. Y la Escritura dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Podemos hablar de la gloria de Cristo en medio de los hombres. Podemos hablar de la gloria de la cruz, ¿sí? Sangre bendita derramada por amor a la raza humana. Podemos hablar de la gloria de su resurrección. Podemos hablar de la gloria, hermanos, de su mediación. Hebreos dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Podemos hablar de la gloria de Cristo como abogado. Podemos hablar de la gloria de Cristo en su segunda venida. Mateo 25 dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su trono ¿de qué? De gloria. Hablar de Cristo, hermanos, es hablar de su gloria. Ese es el propósito del evangelio, mostrar la gloria de Cristo. Pero Pablo, para mí, presenta la mejor definición que usted puede y yo encontrar en la Biblia de lo que es el evangelio. Leámoslo juntos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice la Escritura, Segunda de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y aquí dice lo que es el evangelio. ¿De la gloria de quién? De Cristo, el cual es la imagen de Dios. No predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y ahora miren cómo concluye Pablo: a Cristo como Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Se está uniendo con Pedro, ¿no es cierto? Y nos presenta el señorío de aquel que merece ser el Señor. Ahora bien, ¿pero qué es la gloria de Cristo? La iglesia
debe predicar entonces la gloria de Cristo. Pero ¿qué es la gloria de Cristo? En el libro de Éxodo, nosotros encontramos en el capítulo número 33, que Éxodo 33, 18, 19, que Moisés le dijo al Señor: te ruego que me muestres ¿qué cosa? Tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Y dice la escritura, Éxodo 34, que el Señor le dijo: yo haré pasar todo mi ser delante de ti. Y miren cómo se presentó Dios. Jehová, Jehová, ¿cómo? Fuerte, misericordioso, un Dios tardo para la ira, un Dios grande de misericordia, un Dios de verdad, un Dios de justicia. ¿Qué le mostró Dios a Moisés cuando se presentó? Características de Él, atributos de Él, bellezas de Él. En otras palabras, Cristo le mostró su carácter. La suma de los atributos de una persona forman su carácter. Dios es amor, amor más justicia, más santidad, más, igual carácter. ¿Sí? La gloria es, ¿qué cosa entonces? Carácter. Pero adicionalmente, cuando un hebreo le nacía un hijo, ese hebreo se esforzaba, ¿saben?, por buscar un atributo de Dios y ponerle nombre a su hijo, porque él quería que su hijo desarrollara un atributo de Dios, una característica de Dios. Y por eso entendemos otro sinónimo: gloria, carácter, igual nombre. Y ahora entendemos por qué es tan difícil ponerle nombre a Dios, porque son tantos los atributos de Dios, ¿no es cierto? Que algunos teólogos sencillamente lo llaman el eterno, el yo soy, aquel que está en el principio, sí, en el hoy, en el ayer, el yo soy, el eterno. Esto es hablar de la gloria de Cristo, su nombre. Podemos también, hermanos amados, pensar en esta hora, ¿qué es llevar el nombre de Dios? La Escritura dice que los 144,000 llevarán en sus frentes, ¿qué cosa? El nombre de Dios, el nombre del Cordero, el nombre del Padre. Por lo tanto, asociamos el nombre, el carácter de Dios, su gloria, con el sello de Dios. Escuchen bien, con el sello de Dios. Y esto es tan importante, les decía, porque nosotros podemos entender claramente que la gloria de Dios es su carácter, que su carácter es su nombre y que su nombre es su sello. ¿Se acuerdan ustedes la placa de oro que llevaba el sumo sacerdote? ¿Qué decía esa placa? Santidad a Jehová. ¿Qué espera Dios de usted y de mí? Que seamos, ¿qué cosa? Santos, una iglesia santa, pura, sin mancha, que seamos santos, hermanos. ¿Y qué es un santo? La definición bíblica está dada, Apocalipsis 12, 17. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Y miren que ahora en la fórmula entran los mandamientos. Y la pregunta es, ¿y por qué los mandamientos? Por una sencilla respuesta. Los mandamientos nos muestran el carácter de Dios. Los mandamientos son una copia de su carácter. Los mandamientos son una revelación de Dios. Esos son los mandamientos, una revelación. Para aclarar más el punto, hermanos amados, piensen en el mandamiento cuando Dios se presenta sobre el Sinaí, y lo vamos a ampliar un poquito. Yo soy el Dios de la verdad. Mi palabra es la verdad. Mi iglesia es columna de la verdad. Por lo tanto, no mientan. Yo soy el Dios de la vida. He sido el creador de todo el universo, el creador de toda criatura. Yo amo la vida. Por lo tanto, no maten. Yo soy el Dios de la fidelidad. Mi iglesia es fiel. Mi palabra es fiel. Yo quiero que ustedes sean fieles. Por lo tanto, no cometan adulterio. Como ustedes lo ven, los mandamientos, hermanos, son una copia de su carácter. Los mandamientos son su sello. Ata la ley y séllala. ¿Entre quién? Entre mis discípulos. Ata la ley y séllala. Los mandamientos de amor son el sello de Dios en el tiempo del fin. Por eso la ley de Dios es tan importante, hermanos. Y por eso hay algunos pensadores que dicen que los 10 mandamientos están abolidos. Por favor, hermanos, estarían diciendo que quedó abolido el carácter de Dios.
¿Y qué hay acerca del sábado? Relacionado con los mandamientos. El sábado claramente, hermanos, al igual que los demás mandamientos, nos muestra atributos de Dios. Pero no se olviden de esto. El todo es la ley. El sábado es parte ¿de qué? De la ley. No lo pierdan de vista. Ahora, ¿por qué es tan importante el sábado en el tiempo del fin? ¿Por qué? Porque el llamado en el tiempo del fin del sábado es un llamado a la santidad. Acuérdate del día de sábado, ¿para qué? Para santificarlo. Les daré mis sábados, dice el Señor en su palabra, para que sepan que yo soy el que los santifico. Es un llamado poderoso a salir de Babilonia. Salí de Babilonia, pueblo mío. Sean santos. Pero también el sábado en el tiempo del fin es un poderoso llamado, hermanos, a reconocerlo a Él como soberano, que fue lo que hizo Pablo y lo que hizo Pedro. Reconocer su señorío. Es un llamado poderoso, hermanos, al Dios que es creador de los cielos y de la tierra y que debe ser presentado ante el mundo como Señor. Primera pregunta, entonces dijimos y hablamos del todo. ¿Quién es el todo? Jesucristo. Y si yo fuera exaltado a todos, atraeré a mí mismo. Número 1. ¿Y cuál es el propósito del evangelio? Mostrar la gloria de Cristo, mostrar su carácter. Ese es el propósito por el cual respondemos la segunda pregunta: ¿existe la iglesia? Busquémoslo, hermanos, en Pedro. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Y dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué está la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? Anunciar ¿qué cosa? Las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las bellezas, las características. El propósito de la iglesia es anunciarle al mundo el carácter de Cristo, hermano. Y ese propósito de la iglesia de anunciar el carácter, dice Mateo 24:14, que debe ser predicado por testimonio. O sea, Él quiere una iglesia gloriosa, una iglesia que lo muestre a Él en carácter, pero una iglesia que viva de lo que está hablando. No que hable de la justicia, sino que viva la justicia. No que hable de la verdad, sino que usted y yo digamos la verdad. Cristo, hermanos amados, es el todo. Y será predicado este evangelio. Y aquí algo muy interesante, hermanos. Si somos atentos como los bereanos, repasemos un poquito este texto. Será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. Mire qué interesante. Este evangelio del reino es una parte del todo y puede generar en algunos confusión. Alguien podría decir: es que yo voy a predicar el evangelio del reino. ¿Y por qué usted va a predicar el evangelio del reino? Bueno, voy a predicar el evangelio del reino, dirá esta persona, porque Cristo es el Señor del reino. Predicaré el evangelio del reino porque Cristo habló de las parábolas del reino. Predicaré el evangelio del reino porque la palabra de Dios claramente nos dice que Cristo no solo habló del reino y de las parábolas, sino también dijo: buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Cristo también, hermanos, habla acerca de las parábolas propiamente del reino, pero también le habla a un hombre como Nicodemo, y Cristo le dice a Nicodemo: hermanos, si quieres entrar, ¿dónde? En el reino. ¿Sabe qué mensaje predicó Cristo cuando resucitó? ¿Habló de su muerte? ¿Habló de la resurrección? No. Él dijo claramente en su predicación y habló en Hechos capítulo 1 del reino. Del reino. Por lo tanto, este estudioso puede decir: bueno, yo voy a predicar el mensaje del reino, porque este es el mensaje del tiempo del fin. ¿Y qué le diría yo a esta persona? Usted tiene razón. El mensaje que debe ser predicado es el evangelio ¿de qué? Con una observación nada más. Hay alguien que está por encima del reino. ¿Quién está por encima del reino?
El rey del reino. ¿Quién está por encima de la ley? Voy a predicar de la ley, entendiendo que Él es el dador de la ley. Voy a predicar del sábado, entendiendo que Él es el Señor del sábado. Porque Cristo Jesús es el Señor de los señores, hermanos. Él es el Rey de los reyes y toda mirada será puesta en Él. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Este es tiempo de oscuridad y confusión, hermanos. Este es tiempo de oscuridad y confusión, y el apóstol Pablo claramente hace referencia a este tiempo y le dice a la iglesia: miren, iglesia, ustedes tienen una lucha que no es contra carne ni sangre, es una lucha de principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y Pablo dice: por lo tanto, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, pónganse en el yelmo de la salvación, levanten el escudo de la fe, la coraza de la justicia y sobre todo levanten, ¿qué cosa? La espada del Espíritu en tiempo de oscuridad, que es la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, amadas, es importante entender que esa espada penetra hasta lo más profundo. Es una espada que llega hasta las coyunturas, hasta el tuétano. Esta espada es una espada de poder. Y yo quiero en esta hora también que comprendamos la importancia, hermanos, de ser escudriñadores de la palabra. San Juan 16:8, tenemos que ir concluyendo. San Juan 16:8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Algunos predicadores hablan y enfatizan este punto de que somos pecadores y que Cristo es Señor. Y eso es cierto, hermanos, pero se deja de lado este versículo que dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de qué cosa dice la Escritura. Dice de pecado, no dice de pecados, dice de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado suyo y mío? ¿Cuál es el pecado de la iglesia? No es pecar, el pecado está en no creer. Y no creemos que Cristo es Señor, que Cristo es poderoso, que Cristo puede cambiar y transformar vidas. La palabra de Dios dice de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Saben que los demonios creen y tiemblan? Dice la Escritura. Ellos tiemblan, hermanos, pero en realidad no creen. No creen porque si no harían las obras de Abraham. Abraham entregó a su hijo en el altar. Abraham creyó. ¿No ven que la fe se unió, dice, con la convicción de las obras? Y esto es importante, decía, entenderlo. ¿Ya usted se bautizó? Si no se ha bautizado, bautícese, porque la Escritura dice, el que creyere y fuere, ¿qué cosa? Bautizado. Creo, me bautizo. Si creo, de su interior correrán ríos de agua de vida. La invitación, hermanos, aquí que se nos hace es ser convencidos por el Espíritu Santo de pecado. Quiero contarle la historia de un hombre que se atrevió a creer. Este hombre que se atrevió a creer nos cuenta que en la ciudad de Brasil, él llegó a la iglesia y en la noche de campaña el orador hizo un llamado y dijo el orador: aquel que quiera ser liberado, que pase aquí al frente. ¿Quién es el primero que quiere ser libertado? Porque Cristo produce liberación. Hay alguien que desee, y cuenta la historia, y el predicador cuenta que un borrachito pasó al frente. Iba tan tomado y tan borracho que la gente iba y se va a caer, se va a caer. Y así llegó de primero al altar, con su pelo crecido, con su barba crecida, iba hediondo, mal vestido, pero ahí estaba en el altar, porque él creía. En la noche siguiente, el predicador volvió a hacer un llamado y dijo: ¿habrá alguien que pueda pasar aquí al frente, que no haya pasado ayer, que quiera ser liberado? Y entonces cuenta que nuevamente, ¿quién creen ustedes que iba caminando? Otra vez el borrachito y otra vez cayendo. Si la gente se reía, ese borracho no entiende nada. ¿Qué va a entender ese borracho? Terminó la campaña, se hizo un llamado al bautismo, una buena cantidad de gente pasó y entre ellos, ¿quién creen ustedes que estaba ahí? Esperando ser bautizado. Un líder lo reconoció, dijo: mira ese hombre que está ahí, no tiene barba, no tiene pelo, está bien vestido, pero es el borrachito y se quiere bautizar. Yo no lo puedo permitir, jamás se va a bautizar. Lo llamó aparte y le dijo: mire, usted no se puede bautizar. ¿Por qué no me puedo bautizar? Porque usted no ha entendido nada. No, yo sí he entendido. Entré a este templo, dice, porque estaba lloviendo y no me quería mojar. Y comencé a oír a un orador que decía que Cristo liberta, que Cristo perdona. Hace 20 años perdí a mi esposa en un accidente de tránsito.
Perdí a mi esposa y me sentí culpable porque no podía hacer nada por rescatarlo. En estos 20 años he ansiado morirme. Pero este hombre comenzó a hablar de un Cristo que liberta y yo le creí. Y la primera noche pasé. Pero ¿sabe qué me sucedió? Llegué a casa y me volví a emborrachar. Y a la mañana siguiente me volví a emborrachar, por eso volví a pasar. Y pasé con lágrimas en mis ojos y le dije al Señor, por favor, Señor, libérame. Y Cristo me liberó. A partir de ese día dejé ya de tomar. Por lo tanto, ¿por qué no me puedo bautizar? Si quiero matar a este viejo hombre, quiero que se quede en la pila del bautismo ahí sepultado. Yo quiero tener una nueva vida en Cristo. ¿Por qué no me puedo bautizar? El líder lo abrazó y le dijo, hermano, perdóneme, porque en verdad no sabía su drama. ¿Cuál era su drama? Le pregunto a la iglesia, ¿cuál es su drama, la iglesia, en esta hora? El Señor Jesús dice en su palabra claramente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, Lucas 4:18, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es su drama, hermano, en esta hora? Dice Efesios claramente, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué es eso de ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo podemos explicar eso? Dice la palabra de Dios que aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Yo quiero concluir en esta hora, hermanos, haciéndole un llamado para que seamos libres en Cristo. ¿No le parece a usted hermoso? ¿No cree que Cristo nos puede libertar? Pero debemos de ser convencidos por el Espíritu Santo, hermanos. Debemos de creer. La iglesia tiene que creer, usted tiene que creer. Yo tengo que creer, hermano, en Cristo que liberta. Hay una hermana muy linda, hermanos, que hace unos meses atrás perdió un ser querido. Esta hermana linda, hermanos, se quebrantó en corazón. Esta hermana linda, hermanos, atraviesa un momento muy difícil en su vida, porque todos los que han perdido seres queridos, amigos, compañeros, saben de lo que estamos hablando. La muerte está golpeando, ¿no es cierto?, fuertemente. A esta hermana linda yo quiero decirle que el Señor quiere sanar su herida total y completamente. Pero ella tiene que creer. Igual que aquellos que han sido golpeados. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Quiero hablarle a una persona muy linda que está viviendo un drama tremendo. Su mamá enferma, su hija enferma, ella ha estado enferma. Ella me dice a mi papá, yo quiero decirle a esta linda niña, hija mía, el Señor quiere darte fuerzas como el búfalo. El Señor quiere levantarte. ¿Cree usted en la palabra de Dios? La palabra de Dios es poder, hermanos. La palabra de Dios es poder. Dice la palabra de Dios en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cree usted que podemos descansar en el Señor en esta mañana? ¿Lo cree usted, hermano? ¿Sí? Pues vamos entonces a orar. Vamos a orar individualmente. Para aquellos que no le hayan entregado su corazón a Cristo, este es un momento especial para hacerlo. Para aquellos que estemos cargados y cansados, hermanos, podemos venir a Cristo. Él conoce nuestro drama. Vamos individualmente entonces a orar. Ahí en su asiento, incline su rostro y ore, hermano. Ábrale su corazón. El Señor dice, venid a mí, yo os haré descansar. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ábrale su corazón a Cristo y dígale, Señor Jesús, yo quiero creer en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo encienda esa maravillosa chispa de la fe en mí para que ocurra un milagro maravilloso. Puede orar y decírselo al Señor. Padre lleno de amor y misericordia, aquí estamos, Señor, somos tu pueblo, abrimos nuestros corazones ante tu presencia. No entendemos este asunto de la fe, Señor. Somos llevados para acá como el viento, no sabemos, no lo entendemos, pero sí podemos en esta mañana creerlo, Señor. Y podemos creer que tú, que eres el Señor, creador de las galaxias, puedes hacer un milagro en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Padre, abrimos nuestros corazones
y le pedimos al cielo, queremos volver a casa con la seguridad de que ese milagro ha ocurrido, Señor. Tal vez no lo sintamos, tal vez no lo veamos, pero sí lo podemos creer. ¿No te he dicho, mujer, que si crees, verás la gloria de Dios? Gracias damos, Padre, porque tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pedimos estos favores en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es la iglesia que Cristo quiere para este tiempo? Una iglesia que muestre su gloria. Una iglesia que le pueda decir al Señor, Señor, queremos sanar al herido. Una iglesia que pueda aclararle la mente al que está confundido. Esta es la iglesia que Cristo quiere en este tiempo. Escuchemos este hermoso canto. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Te damos muchas gracias, Señor. Hay tanto que decir en esta hora, hay tanto sufrimiento, tanto dolor. Hay madres, padres que se han perdido en este camino, Señor. Hay sufrimiento en la raza humana y tú traes consuelo a los corazones. Esta mañana, muy en forma especial, quiero hablarle a una hermana que hace más de 15 años que perdió a su hijo. Yo quiero decirle a esta hermana, es tiempo ya de sanar la herida. Hoy es día para sanar heridas, hoy es día de salvación. Señor, llévanos con bien a casa con la seguridad, Padre, de que tú eres el todo. Eso es el Evangelio. Hablaremos de ti, Señor, constantemente. Hablaremos de tu gloria, hablaremos de tu carácter, hablaremos de tus mandamientos. Padre, que podamos entender que este es tiempo de levantar la espada del Espíritu, que es tu palabra con poder, porque tu evangelio es poder. Es por medio de tu palabra que se levantó Lázaro. Es por medio de tu palabra que fueron creados los cielos y la tierra. Señor, es por tu palabra que hoy podemos creer que podamos ser sanados. Volvemos a casa creyendo que ha ocurrido en nuestro corazón un milagro, Señor. Que el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, Señor. Y hoy vamos a creer en ti, Señor. Volvemos a casa con esa seguridad, Señor, y te pedimos que así como haces de tus ángeles mensajeros y de tus ministros antorchas de fuego, que puedas hacer en cada uno de nosotros que seamos antorchas vivientes, Señor. Que levantemos tu palabra con poder en este tiempo, tiempo del fin, esa espada que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos. Damos gracias por ser un Dios tan especial. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Amén. Amén.